Ryan, happy birthday. Thank you. Okay, to you, right. Where? I got you. This is a rematch, right? But that first fight obviously ended kind of in the weird way that it did. So Yeah. do you look at this as a continuation from that fight, or do you just think that first one kind of doesn't count? My perspective on it is just a continuation of that fight. Yeah, but it depends. However, who you are, how you view the sport, the incident, the fight. It's either a rematch or a continuation. For me, it's a continuation. So let's say this is a continuation. There's just been a pause in the action until now. What can you take away from those first 4 minutes heading into this Saturday? It basically, we just started getting warmed up. You know, we're very dry. We're still trying to feel each other out. You know, got a hold of each other, hit each other a little bit, felt each other's strength. So it was still partially in that feel out session. So it's going to be just 2 rounds now, that feel out sessions, and then an extra added 4 after that. So it's going to be a good fight, man. Yeah, I mean, even you said it as a feel out, but you guys started trading blows pretty much from the off. I just rewatched it now. You guys went for the boxing, and then you got him against the fence stuff. Where do you think this fight will take place? Are you happy with how that was going on the feet for you, or do you want to just kind of mix it up? We go in there and we study film and we see things like that of that nature. So, I mean, without giving too much of what I want to do, right? I think it's going to be similar. You expecting a banger on Friday? Do you think it's going to be a really good fight? It depends, man. It depends on what adjustments are being made. When you get in there, that's when you feel the differences in the chess pieces that one does in training to avoid what other one wants to do, right? So based off that, we're going to feel them out, see what happens, and then adjust. Is there a sense of the kind of... Are you extra content with getting this fight? Because I can't imagine you want to train for a guy, get in the cage, and then have it end in that fashion. So are you happy that you're getting to run this one back? Yeah, it was interesting, man. Like you said, I was out for a while, and finally, when the doctors cleared me from everything, I was able to talk to my manager Tiki, and I said, "Hey, man, doctors cleared me. We're good to go." Talked to the team. I said, "How do I look?" Everyone said, "We're ready." And then we got into negotiations, and his name popped up. I said, well, there we go. Featherweight division's an interesting spot this day, right? It's more interesting. It just got shuffled last week, bro. What did you make of Alex's fight with Ilya and Ilya's win? Props to Ilya, right? He won. That was an impressive, very, very devastating KO he got. And for Volk, I'm trying to look at it just from both perspectives. Either Tuporia's just game plan was really good, staying calm, moving back, throwing power punches. And then Volk, I don't know if it was, to me, it didn't seem like it was like the same Volk, right? And then seeing him and being in front of him, I'm like, man, you're moving different, but obviously he adjusts for every opponent that he has. So who knows? But I am curious to see what's going to happen now in the featherweight division. What do you make of Ilya as the champion, right? Because even before the fight, he was like, I'm not going to fight any of these other contenders. I want new guys. So he's almost ruling out fights with yourself, Yair, before the fight even happened. Then he did go on to win. He sort of doubled down the post-fight press conference. Do you think that's just him sort of almost teasing you guys from afar, or what do you make of that attitude? I'm not sure, man. My answer to always that is we'll see. We'll see. Do you think the winner of this Saturday should get the fight with Ilya, or do you think Alex has deserved that rematch after such a long reign? We'll see. Hey, Brian, right here. Hey, got you. Hey, what up, bro? I've seen the term rebirth on your Instagram consistently. I wanted to know if you could just give us the story behind that. I'm glad you asked. The rebirth. The rebirth is a nature process that the ego goes through. And it's something that felt very close to heart to me. It's something that it's some difficult changes that I had to make in my life, my personal life, to be able to really live the rest of my life the right way. And for those who don't know, what the ego does is the ego lives for 70 years. At the 40-year mark, the ego loses the sharpness of its beak. The feathers aren't as good, and its talons are weak. So it has a choice. The choice is to die,
keep doing what you're doing, living the way you are, or isolate yourself way up in the mountains, smash your beak against a rock till it breaks, wait till it grows back, then pluck your talons out, and then pluck your feathers out, and then stay in isolation until everything grows back. And then when that process is done, then the eagle can live the next 30 years of its life. And that process in nature is called the rebirth for the eagle. And that's something similar that I felt that I went through in my personal life, where I had to sit in isolation and face myself in a way that I never had before. And I had to just pluck away and just be alone for a long time. And now I'm here. I can obviously see the emotion when you're talking about this rebirth. When Volkanovski had lost to Islam, he had got on the mic and he was very emotional afterward. We'd never seen that side of him. Did you feel like that's something you can relate to of what you're going through right now? Not so much right now, but in the process when that was happening, it was painful, man. I feel like a lot of us just I think a lot of us, I know I'm not the only one, we all have things about ourselves that we hide and we distract. And we either run from it or we numb ourselves with it, right? You distract yourself by doing something a lot, or you drink or you smoke, whatever it is, you distract yourself and you kind of go into this place where you don't really address these issues that bother you, although you know they're there, till you eventually kind of ignore them, and later on they bite you in the ass. And they say you reap what you sow, and I definitely ate every bitter freaking fruit that I've tasted, that I've made my whole life. And then I just got one more for you. There's a guy that's above you right now in the rankings, but he's been talking a lot of shit on Twitter about you, about Yair. Movsar Evloev said, in the year 2040, Ortega has not won or fought in over a decade, but in the rankings, he's still a top 5 featherweight in the world. What do you have to say to him? It's a funny one. He's funny. That's it. I'm not gonna, I'm here. I'm fighting. I'm back. And like I said, we'll see. Brian, I know that the injury is obviously unfortunate, but it almost sounds like you're thankful that that happened because you've made a lot of that time off. Yeah. When everything happened at that time, I had no idea why. Like a lot of people, right, we have this victim mentality. Why me? Boo-hoo me. Man, this sucks. And then if one day I kind of review everything that really happened and went down this last year and a half, but now I see why it happened. And originally, when you guys fought the first time, you guys were a little bit hesitant because you guys have a good relationship. You kind of didn't want to fight him, and the feeling was mutual. Yeah. This time around for your comeback, did you want to fight somebody else, or did you want to pick up where you left off because of the inconclusive result? How was your feelings about fighting Jair again? Like I said, when I was going through everything I was going through, I kind of just put fighting aside in my head, as in terms of opponent and who am I going to fight when I come back and who do I want or what's next for me. I was just training to get better. But when that happened, that's kind of when I knew, like, okay, this was meant to happen. I said, it's not, it's not coincidence that after all this time and the division moving and doing what it does, that we just all of a sudden meet again. Yeah. So it felt good. I'm assuming the goal is still the same, championship belt, and if so, do you have a plan? Do you have any projections on how long it'll take you to get there? What's kind of the path for you now? Well, as in terms of fighting, I like to try to be more present. Do I have plans? Of course. Do I reveal them? No. I take one thing step at a time, and then we move on to the next move. Something that I learned recently and kind of something that I'm adhering to. Thank you. Good luck. Brian, a tu derecha, acá atrás. Ah, Primero que nada, feliz cumpleaños. gracias. Segundo, preguntarte cómo lidias con la altura, que pues bueno, es algo que de lo que se ha hablado mucho con los peleadores que vienen a Ciudad de México. ¿Cómo me siento? Pues me siento bien. Honestamente entrené ayer por la primera vez y
Pues sentí un poco como de la altura, pero no fue tanto como, pues como yo pensaba. Pues dicen que te afecta demasiado y todo, pero no, entrenamos duro, sudamos, estuvimos activos por mucho tiempo y hasta cortando peso me sentí muy bien. Y segundo, platicar, bueno, ya lo decías en inglés, pero quisiera que nos lo dijeras en español. ¿Cómo ves la división en este momento después de lo que se dio el sábado pasado en Anaheim? ¿Lo digo en inglés? En español. En español. Ok. Pues obviamente se cambió muchas cosas ya en lo que es el top 5 del peso pluma. Y ya depende de esta pelea que pasa este fin de semana. Vamos a ver más cambios a eso. Ya tenemos nuevo campeón, se va a hacer revancha, se va a hacer peleas entre el ganador de que pelea este fin de semana y también obviamente los otros que andan ya también llegando en el top 5. Yo creo que pues no es mi trabajo decir quién va a pelear, contra quién o no, pero obviamente va a haber nuevos cambios, nuevas peleas, y yo creo que va a ser algo interesante para toda la gente que son fanáticos del deporte, para ver nuevas personas pelear y enfrentarse. Una última de mi parte, Brian. ¿Qué esperas el fin de semana con 20,000 personas coreándolos a todos los mexicanos en esta función? No, me va a ser una gran fiesta. Y obviamente celebrando en una manera bonita en mi aspecto de tener peleas. Siempre desde los tiempos nos han cantado peleas, aunque sea boxeo, hasta aquí en las luchas libres, todo lo que es acción así. Los fanáticos lo aman eso, y yo creo que van a pasar un buen tiempo mirando estas peleas, pasándose el sábado muy agradables. Brian, de este lado. Brian, de este lado, feliz cumpleaños primero que nada. ¿Dónde? Ok. Feliz cumpleaños primero que nada. ¿Qué sientes tú como peleador con raíces mexicanas? A final de cuentas, pues tienes mucha afición aquí en México, pero quizá un poco la arena estará el sábado en contra tuya, apoyando a Yair por el tema de la nacionalidad. ¿Cómo sentirías tú que en algún momento dado, pues la afición mexicana se te voltee? El que es mexicano es mexicano. Y mi familia, toda mi sangre es de México. Aunque sea nacido en Los Ángeles, yo creo que toda la gente mexicana puede entender que hay unos padres y hay gente aquí en México que quiere mejorarse su vida, y esos fueron mis padres. Dijeron que ya no queremos de esto, lo corrupto, lo que es malo, lo que no quiero que mis hijos crezcan con unas cosas. El que se quiere mejorar, pues es algo que siempre ha sido parte de la cultura mexicana, y pues yo, aunque sea nacido allá, mi sangre y mi familia vive en México, y si van contra mí por eso, pues está bien, ¿entiendes? Yo ahorita si pongo una foto en las redes sociales, gente va a ir contra mí, no importa qué pase. La gente que va contra ti, la gente que te apoya, y la gente que me apoya este fin de semana, pues los agradezco, y los que no, pues está bien. Brian, acá al fondo. Brian, buenos días, por acá. ¿Acá? Sí, ahí te veo. Dos preguntas. La primera, ¿cómo fue el camino de regreso de esa lesión que sufriste en la pelea contra Yair? Fue muy difícil, honestamente. Fue algo que pasó, que pensaba que iba a ser rápido. Dije, ¿sabes qué? Me lesioné, voy a tener cirugía, o hacer terapia física como por 6-7 meses, y ya voy a estar listo. Y fue al contrario. Pasaron más cosas y más cosas y más cosas, y se hizo pues todo más difícil. Honestamente yo pensaba que dije, pues ya he tenido cirugías antes y me he recuperado y he entrado otra vez a pelear y todo está bien, pero esta vez como que pues llovió bien duro esta época de mi vida. Sí, y la segunda, en caso de ganar, ¿sientes que mereces una oportunidad por el título, una nueva oportunidad? Pues vamos a ver, vamos a ver. Lo que dije a este amigo aquí, le dije que unas preguntas ya nomás prefiero decir que vamos a ver. Muchas gracias. Brian, buenos días, aquí a tu derecha. Viene a la función, viene Don Martín, viene tu papá a la función. Yo sé que obviamente a él también le va a dar mucho gusto que vas a pelear en México. Viene Don Martín. Sí, viene toda la familia. ¿Qué te dijo él cuando te dijeron, no solo Yair, que pasaron un momento muy bonito en familia, ¿no? Tu familia y la familia de Yair el día de la pelea en Long Island, pero sí, cuando te dijeron en México, ¿qué dijo tu papá? ¿Qué dijo tu familia, tu mamá, que iban a venir a pelear aquí a la Ciudad de México?
Honestamente, mi familia no le importa tanto de las peleas mías. No es algo. A mi familia no le importa mi ustedes trabajo saben, tampoco, no te ustedes saben nuestra cultura. No me importa lo que haces, niño. Para mí tú eres mi hijo, aunque seas superstar, aunque seas actor, siempre tú estás aquí, yo estoy aquí, yo soy tu madre y tu padre. Te apoyamos, te amamos, pero para ellos, honestamente, usaron esto para tener una vacación. Nos vas a llevar a otro lado después de la Ciudad de México. Ahorita ellos andan con mis hijos ahí caminando. Ayer fueron a Coyoacán, yo creo que hoy van al Zócalo y andan pasándosela bien. Y luego ya para mi papá, para don Martín, es lo mejor porque se la pasa bien. Y luego el sábado va a ver a su hijo a pelear, pero eso obviamente sí le afecta. No voy a decir que no, va a ver tu hijo entrar al octágono y que le peguen o que algo pase. Si tienes amor por tu hijo, eso te va a doler. Eso es lo único que tal vez es mal para él, pero va a estar todo bien. Va a ser nuestras primeras vacaciones familiares y todos como que son mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, todos vamos a estar aquí. Después de la pelea vamos a ir a Xochimilco, vamos a ir a todos, a las pirámides de Teotihuacán y pasárnoslas bien. Y eso es algo que por la primera vez en mi vida pues estoy emocionado para tener esa experiencia. Una última pregunta, Brian. Hablabas de este tema del renacimiento durante este campamento y las lesiones, y yo sé que también trabajas tú mucho lo mental. ¿Ha habido algo de visualización mental? Es la primera vez que la Arena Ciudad de México va a tener 20,000 personas desde 2015. ¿Es 20 o 22? ¿Es 20 o 22? 21, depende de la algo así, ¿verdad? Ok. Pero es la primera vez desde 2015 que abren la arena completa. Tú cuando viniste en 2019 era solo la mitad. Era nomás 15, 16, eran 15, algo 16 así. más o menos. ¿Ha habido algo de visualización de lo que va a ser salir pues, a lo que es una de las arenas más grandes de tu carrera? No, honestamente estoy emocionado por eso. Haya peleado en lo que es Los Ángeles, lo que es Las Vegas y todo así, Canadá. Y para tener un evento, para mí el más grande que ha peleado y en México, es algo que estoy agradecido por tener en la carrera. Porque dije yo, ya estoy cansado de pelear en lugares que ya conozco, ya son, pues ya he peleado ahí, ya he hecho eso, ya sé los restaurantes, los lugares que ir, qué comer, dónde cortar el peso, es algo como rutina, ¿me entiendes? Y en la carrera te gusta algo nuevo, algo interesante, algo que es diferente, y esto es lo que es para mí. Mucha gente, mucha raza, mucha pasión, gente gritando, que tienen cerveza, no me importa, todos esos para mí es algo que es bonito para la carrera. Gracias. De nada. Hola, Brian, acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Recién hablabas de ajustes, ha habido ajustes en la división importantes, sobre todo el fin de semana. Y con este nuevo renacer, con esta nueva era, con este nuevo Brian Ortega, ¿qué podemos esperar de él y sobre todo para que el público de la Arena Ciudad de México esté impresionado con T-City el sábado? Honestamente, hasta yo estoy interesado en ver qué va a pasar, porque yo nunca he peleado así. Como me siento en mi vida personal, tengo paz, tengo amor, tengo tranquilidad, y es algo que pensaba que, pues como peleador, que si te quita la guerra y todo lo loco en tu vida, que pues como que va a estar muy de paz para pelear y que no te va a gustar esto y que tal vez encuentras una diferente cosa en la vida que te va a gustar, no la guerra, ¿me entiendes? Y por la primera vez al fin ya estoy tranquilo y es algo que honestamente esta es la primera pelea en mi vida que ha tenido con esta paz que tengo y vamos a ver. Nada. Acá atrás, Brian, de este lado. Ya hablabas tú de esta pasión que tienen los mexicanos por los deportes de contacto, pero ¿qué crees tú o cuál crees tú que sea el ingrediente que tiene el mexicano para que sea protagonista en estos deportes? Está Canelo en el boxeo, están los mejores luchadores del mundo en México y están ustedes en UFC. ¿Qué tiene el mexicano que lo hace realmente bueno en esto? El apoyo de los mexicanos. Cualquier estrella no es estrella si no hay gente que lo miren y lo admiren y vayan a verlo a pelear. Como mexicanos tienen buen apoyo
con que hasta tú ya sabes, con que los amen o los odien, pero se ponen ahí a ver las peleas de Canelo, se ven todo, hasta fútbol, ven a Chicharrito jugar, y las peleas, ven a todos los mexicanos, Brandon Moreno, Alexa Grasso, tenemos gran apoyo, y ahora con este evento que está pasando, ya que 21, 22 mil, se está enseñando la diferencia. De antes apenas vendían 15,000 boletos, ahora 22,000 en una hora. Imagínate eso, el apoyo está llegando, está creciendo, y pues obviamente lo obvio, ¿verdad? Lo que tenemos en la sangre, tenemos la sangre caliente y nos encanta la batalla, lo duro, lo que es afrontar cosas que se parecen imposible y hacerlos posible, como dijo Brandon Moreno, sí se puede y sí se hizo. Muchas gracias. Thank you.